Mi nombre es Sergio Armentano y tengo 45 años. Mira, te cuento. En casa había fe, se creía y se practicaba en cierta forma el catolicismo. No con esa práctica intensiva, sino con una práctica así media liviana. Pero yo a los 12 años tuve la oportunidad de hacer la oración de fe y en una iglesia cristiana me presentaron a Jesucristo. Recuerdo que había un pastor, ¿no?, dando una palabra y yo, teniendo 13 años, en realidad no tenía conocimiento de lo que era lo religioso, lo espiritual. Pero sí recuerdo que cuando terminó esa reunión, invitaron a todas las personas que estaban por primera vez a hacer una oración de fe. Y nos invitaron a repetir esa oración. Y recuerdo que cuando empecé a repetir la oración hubo un llanto, un quebranto en mí que no entendía por qué me pasaba. Y empecé a llorar y no sabía por qué. Y fue algo tremendo porque no era de tristeza, ¿no? Era algo diferente, algo que no lo podía explicar en ese momento. Y bueno, después de ese quebranto, de ese llanto tan fuerte, hubo paz en mi vida. Pero bueno, después de eso fui una o dos veces más a esas reuniones, pero después no fui más. Y bueno, seguí haciendo mi vida, ¿no? Y bueno, hasta que a los 26 años, volviendo de mi trabajo, tuve un accidente grave con mi auto y un camión hizo una mala maniobra, un semi con 16.000 kilos de fierro fundido, retomó en una avenida y me aplastó. Yo venía con mi auto en la mano contraria, me aplastó literalmente y me dejó debajo de los fierros. Y recuerdo que en ese momento lo que se me vino a la mente fue, me habían dicho en esa primera oración que había repetido en esa iglesia, que cuando estén en algún problema o en alguna circunstancia difícil, clame en el nombre de Jesús y que la sangre de Cristo tenía poder. Y recuerdo que en el momento que tuve el accidente fueron las primeras palabras que se me vinieron a la boca. Yo pensé que había llegado al final de mis días y que iba a morir, ¿no?, por la gravedad del accidente. Y quedé debajo de esos fierros hasta que me pudieron sacar y bueno, vi la muerte cara a cara, ¿no? Pero cuando repetí esas palabras que me habían dicho, que la sangre de Cristo tenía poder y pedí perdón por mis pecados, volví a sentir esa paz que había sentido cuando había hecho esa primera oración. Y aunque estaba muy, pero muy lastimado, sentí paz en mi corazón. Y bueno, me encomendé a las manos de Dios porque pensé que me moría. Fue una experiencia que jamás me esperé que me iba a suceder en la vida, ¿no? A raíz del accidente quedé postrado, estuve muy, pero muy lastimado. En mi cara, hoy no se nota, gracias a Dios, pero tenía toda la cara desgarrada, me faltaba la nariz, parte de la boca, de los labios, los ojos estaban desgarrados, muy lastimados y quedé postrado. Estuve internado 15 días. Me hicieron una operación en la cual me pusieron un tutor en el fémur derecho con 16 tornillos, pero el fémur derecho había quedado muy destruido, faltaban pedazos de hueso. Y bueno, a raíz del accidente perdí el trabajo, como te contaba, quedé postrado, perdí el trabajo. Tenía a mi compañera que hacía más de 3 años que vivíamos juntos y después de un tiempito se fue y me dejó. Toqué fondo, verdaderamente toqué fondo. Estuve aproximadamente un año semi-postrado. Hasta que bueno, entré en un pozo depresivo, ¿no? Porque al no poder caminar, había perdido el trabajo. Los amigos
en primera instancia me vinieron a ver, me visitaban, pero después es como que la vida continúa, ¿no? Y los amigos empezaron a desaparecer. Mi compañera, un día la llamé por teléfono y me dijo, mirá, yo no puedo soportar lo que está pasando, y no vino más a verme. Así que toqué fondo. Y bueno, estuvo mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas conmigo, pero había algo que era un vacío que había dentro de mi corazón que no lo podía soportar. Y bueno, mi mamá y mis hermanas iban a la iglesia, congregaban, y bueno, me empezaron a hablar y me hicieron recordar, ¿no? que yo un día había aceptado a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Y alguien se acercó y me dijo, pedile a Dios que Dios pueda hacer un milagro en tu vida. Y le pedí a Dios y le decía a Dios que si Él existía, que haga un milagro en mi vida, porque yo no iba a soportar otra operación, tenía mucho miedo a morirme. Y en ese congregar y ir a buscar de ese milagro, Dios me fue hablando y enseñando sobre una salvación tan grande, sobre la vida eterna. Y eso me dio mucha paz en primer lugar. Pero faltaba algo que era fundamental, era el milagro que yo le estaba pidiendo, ¿no? Quería volver a caminar y había una desesperación en mí. Y un día vino un siervo de Dios, un pastor que Dios le había dado el don de sanidad. Y bueno, ese día llamó a todas las personas que estaban pasando por una situación de enfermedad o dolencia, o en el caso, como estaba pasando yo, que necesitaba que algo sucediera, ese milagro. Y cuando llegó donde estaba yo, me miró y me dijo si creía en Dios. Y yo le dije que sí, que estaba en la iglesia porque buscaba de Dios, buscaba un milagro. Y me volvió a mirar y me dijo, ¿le crees a Dios? Sí, le dije, le creo a Dios. Y automáticamente en ese momento se me vino un pasaje bíblico en la mente, en el cual Pedro caminó sobre el agua y se hundió. Y yo, cuando vi esa situación, le dije, Señor, yo no me quiero hundir, dame fe. Y fue instantáneo, donde este varón de Dios me dijo, bueno, soltá las muletas y caminá porque Dios hizo el milagro en tu vida. Y bueno, fue ese acto de fe que Dios me regaló esa misma noche, esa fe, y solté las muletas y empecé a caminar. Y bueno, me fui de la iglesia caminando, y cuando fui al médico, los médicos no podían entender lo que Dios había hecho en mi vida, que había sanado el hueso, y el hueso estaba entero. Y bueno, es hasta el día de hoy que los médicos no pueden creer y no entienden lo que sucedió. Me miraba el médico y me decía, ¿dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Y solo le conté lo que había vivido, ¿no? Que le había creído a Dios, y que ese varón me había dicho que si le creía a Dios, en el nombre de Jesús iba a recibir el milagro. Para Dios no hay nada difícil ni nada imposible.